Empiezo presentándome muy brevemente. Mi nombre es Ainhoa Corrales, soy médico desde hace casi 17 años ya. Estuve trabajando 10 años en el Sistema Nacional de Salud y por fin pude empezar a hacer honor al nombre o a la definición profesional de la salud hace 7 años cuando empecé a formarme en salud. Sé que cuando cuento esto pues genera mucha sorpresa, mucho choque, pero la realidad es que los profesionales de la salud somos profesionales de la enfermedad. A la población se la educa en acudir al médico cuando está enferma y tiene todo el sentido del mundo que la formación que recibimos pues sea en enfermedad. Estamos totalmente formados, somos expertos en identificar síntomas, signos, establecer diagnósticos, pronósticos, tratamientos, aplicar protocolos por, para y desde la enfermedad. Sin embargo, carecemos de una información y formación importante en la salud. No sabemos cómo acompañar a las personas a potenciar el que es el estado natural del cuerpo y lo que deberíamos de estar viendo con más frecuencia a nuestro alrededor y normalizando. La salud es el estado natural del cuerpo y es lo que todos deberíamos de experimentar. Cuando yo me descubrí a lo largo de esos 10 años de trabajo oficial reglado, cronificando la enfermedad y no curando nada y cada vez atendiendo a personas más enfermas, a edades más tempranas, con enfermedades cada vez más graves, pues ahí fue cuando sentí que para mí era necesario hacer un cambio, porque mi propósito de vida, siempre he querido ser médico, era acompañar en la salud y me di cuenta de que no lo había conseguido en los 10 años que llevaba ejerciendo mi profesión. Por eso di ese giro y empecé a abrirme y a buscar y a formarme más en salud natural, porque estaba convencida de que tenía que haber otra manera de poder ayudar a las personas sin tener que asumir el consumo de químicos, fármacos, efectos secundarios tóxicos y desequilibrios en el cuerpo, cuando lo que estamos intentando, se supone, con un tratamiento es recuperar ese equilibrio natural, ¿no? Esa homeostasis hacia la que tiende nuestro cuerpo si se lo permitimos. Y en esa búsqueda, en esa apertura, en ese foco en la salud natural, de la mano de mi compañera Andrea Ranz, y bueno, pues conoceréis ahora después el testimonio, el porqué, pues esas causalidades de la vida nos conectan y descubro este proyecto de salud que vamos a compartir enseguida y del que además os quiero hacer el apoyo de la presentación también a nivel visual para que os sea más sencillo seguir el contenido. Y es un proyecto de vida que viene justo a ofrecer una alternativa, una terapia, un tratamiento 100% natural, real, con el que poder ayudar a las personas a mejorar. El proyecto, la empresa, se llama Immunotech, es una empresa canadiense que nace en 1996, pero que al final nace como resultado de un proceso de investigación que se inicia 20 años antes en torno a un producto de salud natural que es un nutriente en esencia y que se llama Inmunocal. Este producto de salud natural es realmente un descubrimiento científico de 20 años de evolución. Fijaos que estamos acostumbrados a correr mucho, lo queremos todo para ayer, vivimos en esa prisa, en esa ausencia de paciencia. Pues aquí estos dos doctores dedicaron más de 20 años de su vida y nos dejaron un legado de salud maravilloso hasta que consiguieron este producto de salud natural Inmunocal. La principal función de este nutriente, y ahora vamos a conocer más en detalle esto, es elevar los niveles de glutatión. Y yo no sé si aquí estáis muy familiarizados con el glutatión, si habéis escuchado lo que es. Yo como médico prácticamente no lo mencionan en la formación oficial que recibimos, muy de puntillas, no se le da la importancia y la relevancia que tiene, porque aquí donde le veis, este glutatión es el antioxidante maestro del ser humano, es llamada también la molécula de la vida y está directamente relacionada con la salud. Cuanto más altos son los niveles de glutatión dentro de nuestras células, más salud experimenta el ser humano o cualquier ser vivo en general, animales y plantas incluidos, y cuanto más bajos son los niveles de glutatión, más desequilibrios o enfermedades experimentamos. Cuando la comunidad médico-científica descubre esta proteína, siglo XIX, 1888, pues se ponen a investigar cómo hacemos para que nuestros niveles de glutatión sean lo más altos posibles y estemos disfrutando de la mayor salud posible. Y a eso dedican 20 años de su vida, a crear este legado de salud natural, estos dos doctores. El doctor Gustavo Bounus, que era cirujano general experto en nutrición, él se dio cuenta de que los pacientes a los que operaba, cuando llegaban en un estado nutricional óptimo, cuando tenían esos tanques de glutatión llenos, pues las cirugías evolucionaban genial, no había efectos secundarios, no había complicaciones, no había recidivas, recaídas. Y, sin embargo, cuando llegaban en un estado nutricional malo y con los niveles de glutatión bajos,
pues se complicaba todo absolutamente. Entonces decidió que quería investigar la relevancia y la importancia que esto tenía y el impacto en la salud real de las personas y conoce en Montreal, en Canadá, en la Universidad de McGill, a la doctora Patricia Consaven, que es una eminencia, una de las primeras mujeres inmunólogas experta en sistema inmune del mundo. Fijaos qué combinación tan interesante, experto en nutrición, cirujano, experta en sistema inmune, que es lo que buscamos potenciar y equilibrar cuando queremos disfrutar de la salud. Estos dos doctores se pusieron a investigar porque querían, a través de la nutrición, a través de un alimento y no a través de un fármaco, porque no querían química, no querían efectos secundarios, no querían toxicidad en el cuerpo, querían buscar la manera de que a través de ese alimento, como digo, esa nutrición, pudiéramos elevar los niveles de nuestra molécula de la vida, nuestro antioxidante maestro. Y eso fue 20 años antes de que surgiera este proyecto alrededor para dárselo a conocer al mundo, de Proyecto Inmunotech, con lo cual son 45 años de evidencia científica. A mí como médico esto me gustó mucho porque esto no se basa en la fe, no tienes que creerte nada, no tienes que confiar en lo que nadie te cuente. Hoy en día tenemos muchas maneras de investigar y hay una amplia bibliografía, investigación, artículos científicos que ahora vamos a comentar un poquito más al respecto de todo lo que os vamos a compartir hoy. Hablábamos de que el glutatión de esta primera parte de salud es la palabra más importante junto con inmunocal. Esta molécula de la vida, este antioxidante maestro, lo producen nuestras propias células. Cuando nacemos es la segunda molécula más abundante después del agua y es junto con el agua las dos sustancias encargadas de hacer la fase 1 de cualquier ciclo de sanación celular, que es la limpieza de la célula. Si yo quiero realmente estar sano, si yo quiero empezar a recuperar el equilibrio natural de mi cuerpo, la fase 1 en la que me tengo que enfocar, y no puedo saltarme este paso, es la de limpieza celular. Y el glutatión es el maestro antioxidante, maestro de la limpieza de nuestras células. Está presente en todas las células del cuerpo, todas tienen y necesitan glutatión para funcionar y en distinta cantidad dependiendo del órgano del que hablemos. Cuanto más importante sea un órgano para el mantenimiento de la vida y la salud, más cantidad de glutatión tiene al nacimiento de manera natural. De tal manera que, para sorpresa de muchos, el hígado es el órgano con más cantidad de glutatión y cuando la mujer está embarazada, la placenta es la siguiente localización con más cantidad de glutatión. ¿Por qué? Porque los niveles de glutatión que tenemos al nacer dependen directamente de los niveles de glutatión de mis padres, sobre todo de mi madre, antes del embarazo, durante el embarazo y después del parto en la lactancia. ¿Y qué es lo que nos sucede? Pues nos sucede que hoy en día todos vamos a perder glutatión, esto es ley de vida, porque a medida que envejecemos, nos oxidamos, vamos consumiendo el glutatión en un intento de recuperar el equilibrio por parte de nuestras células, van gastando este antioxidante para reparar el daño que todos los tóxicos, toxinas, metales producen en nuestro cuerpo y hoy en día se estima que estamos expuestos entre 500 y 1000 veces más a tóxicos que nuestros padres o abuelos cuando eran pequeños, con lo cual imaginad a la velocidad tan abismal que estamos perdiendo, estamos quedándonos sin nuestro antioxidante maestro, nuestros niveles de glutatión, y de ahí que cada vez a edades más tempranas estemos desarrollando enfermedades o desequilibrios cada vez más graves. Cuando yo entiendo esto, que glutatión alto es sinónimo de salud y glutatión bajo dentro de mi célula es sinónimo de enfermedad, pues automáticamente mi mente lo primero que me va a decir es, vale, Ainhoa, pues ¿cómo hago para que mis células estén a tope de glutatión, para que produzcan la mayor cantidad posible? Aquí es donde vamos a entender cómo se forma. El glutatión es una proteína que, como digo, producen nuestras células siempre y cuando tengan disponibles los 3 ingredientes necesarios para formarla. Esta proteína se dice que es un tripéptido porque son 3 péptidos o aminoácidos, 3 ingredientes que lo forman, que los tenemos aquí: aminoácido glicina, ácido glutámico y cisteína. Los 3 los vamos a encontrar de manera natural en la mayoría de alimentos que consumimos de forma cotidiana. Sin embargo, hay uno de estos 3 que es el factor limitante, motivo por el cual cuando la célula gasta el glutatión que tiene al nacimiento, encuentra un bloqueo, un obstáculo para poder producir más glutatión. Y es que de estos 3 aminoácidos, la cisteína es un aminoácido hipersensible. Es sensible al calor, termolábil que se dice, y es sensible al efecto de la acidez de los jugos gástricos. De tal manera que cuando yo consumo alimentos ricos en cisteína, la cisteína está naturalmente presente en alimentos crudos, el brócoli, la carne, el ajo, los huevos, la leche sin pasteurizar. Al pasteurizar los alimentos, al cocinarlos, al someterlos a calor, a temperatura, por esta termolabilidad, esta sensibilidad de la cisteína, vamos a desnaturalizar, a destruir, a hacer inservible, inutilizable la cisteína naturalmente presente. Y cuando estos alimentos los consumo crudos, al llegar a mi estómago, no solo el calor
del proceso digestivo, sino sobre todo el efecto de los ácidos de los jugos gástricos, también va a desnaturalizar o destruir esta cisteína. Conclusión, dentro de la célula consigo que lleguen solo 2 de los 3 ingredientes que mi célula necesita para producir glutatión. ¿Qué es lo que se ha conseguido? Consiguieron estos dos doctores después de más de 20 años, e insisto en lo de 20 años, porque de verdad que es una determinación para dejar este legado de salud absoluta. ¿Qué consiguieron a través de Inmunocal? Aportar un alimento de alto valor biológico rico en este aminoácido cisteína y proteger, de ahí está su patente, su grandiosidad, sin someter a temperatura, de una manera natural, esa cisteína naturalmente presente para que llegue intacta de la boca a la célula. Y de esta manera la célula ya sí contiene los 3 ingredientes naturales procedentes de un nutriente y no de un fármaco de manera natural y aprovechables, por tanto, al máximo por parte de la célula para poder unirlos dentro y elevar los niveles de glutatión. ¿Y por qué se hace así? Porque la célula solo puede beneficiarse de las más de 1.500 funciones que se han descrito hasta la fecha por toda la investigación que se lleva realizada ya sobre el glutatión relacionadas con la salud y el mantenimiento de la vida, siempre y cuando el glutatión lo produzca mi propia célula y esté dentro de ella. Vamos a imaginar la célula, que de hecho es lo que es la unidad funcional más chiquitita que tenemos, la mínima capacidad de vida o de motor o de movimiento en la que podemos utilizar los seres humanos como si fuese nuestra casa, pues la manera de tener mi casa limpia, mi casa habitable, cómoda, bien decorada, que pueda estar a gusto y que pueda funcionar bien mi casa, es tener el glutatión produciéndose de forma natural dentro, porque es la única manera de limpiar la casa de dentro a fuera y de poder equilibrar todas las funciones naturales que haya venido a realizar cada una de mis células. Es decir, el glutatión va a ir aumentando cuando yo tomo Inmunocal allí donde se haya perdido, allí donde hayamos reducido los niveles, el cuerpo tiene la capacidad de ser en esas células donde va a poder absorber y aprovechar de mayor manera este Inmunocal, este nutriente natural. Y además es necesario que sea así porque dar glutatión ya formado a la célula no sirve para nada, se queda fuera de casa. El glutatión que yo ya le doy sintético, químico, artificial, da igual la manera en la que se lo dé, no consigue penetrar ni atravesar la célula y jamás ha habido un estudio que lo demuestre. Sin embargo, estimular su producción de forma natural de dentro a fuera sí marca una diferencia y sí que hay muchísima evidencia científica que ahora voy a pasar a comentaros. Muy brevemente, hemos dicho más de 1.500 funciones relacionadas con la salud y el mantenimiento de la vida. Vamos a comentar estas 4 vitales para el ser humano. Y es que cuando mi glutatión sube dentro de la célula va a realizar un efecto inmunomodulador, es decir, va a regular el sistema inmune, acordaos, doctora Patricia Consaven, experta inmunóloga mundial, va a regular el sistema inmune de manera natural como corresponda. Tanto si lo tengo bajito como si tengo una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmune está disparado, hipotiroidismo, fibromialgia, esclerosis múltiple, trastorno de espectro autista, diabetes tipo 1, hay muchísimas enfermedades autoinmunes. En cualquiera de estos casos, el sistema inmune no es competente, no me está sirviendo para potenciar mi salud y para realizar ese proceso de limpieza natural que necesita mi cuerpo. Pues cuando suben los niveles de glutatión, recupera el normal funcionamiento del sistema inmune. Imaginad qué importante hoy en día que el sistema inmune está hiperalteradísimo. Tiene una función desintoxicante, detoxificante y quelante de los metales pesados. Hay mucha gente que viene a tomar Inmunocal y a conocer más y saber más acerca de cómo funciona por esta función quelante de los metales, porque hoy en día está sobradísimamente demostrada la relación que existe entre la presencia de tóxicos, toxinas y metales como el aluminio o el mercurio y el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, la demencia, el Alzheimer, que sin estos metales dentro del cuerpo no existirían. Y muchas veces nos hablan de determinantes genéticos o congénitos y, sin embargo, lo que ha disparado esa predisposición que podemos o no tener es sin duda la presencia de un metal y de un tóxico. Entonces, esta función de limpieza es la más importante de todas con diferencia y es tan importante limpiar nuestras células que tenemos un solo órgano que bombea la sangre, que es el corazón, uno solo que conduce el impulso nervioso, que es el cerebro, pero de manera natural nuestro cuerpo dispone de 5 órganos que nos limpian de manera constante para hacer este proceso, porque es vital para el ser humano y es la fase 1 de cualquier ciclo biológico, lógico para la vida, de sanación celular. Y no me puedo saltar el paso de la limpieza. Si empiezo nutriendo la célula, tomando complementos nutricionales y me he saltado el paso de limpieza, mi célula está incapacitada para poder absorber de manera correcta todo lo que le estoy dando.
Primero es limpiar. Yo tengo primero que limpiar mi casa, nadie se metería en una casa sucia a amueblar, a pintar las paredes, a decorarla. Lo primero que hacemos es limpiar. Pues nuestro cuerpo funciona de la misma forma. Hígado, riñones, intestinos, pulmones y piel son los 5 órganos que nos limpian, siendo el más importante el hígado, epicentro del sistema inmune, y siendo, si recordáis, el órgano con más cantidad de glutatión de manera natural al nacer. En salud no existen las casualidades, sino que existen las causalidades. Hay una causa, un motivo con un sentido biológico justificado por el cual las cosas son así y no de otra manera. Y luego además tiene una función en la energía celular. Que somos energía es innegable, esto está sobradamente demostrado, y dentro de nuestras células, por eso solo me sirve el glutatión que produce mi célula, porque es el único que va a estar dentro, tenemos unos orgánulos celulares llamados mitocondrias, que son nuestras centrales energéticas. No solo van a producir energía, que es lo que somos, producen agua, que también es lo que somos y de dónde venimos, producen melatonina, esencial para el descanso, neurotransmisores emocionales, para regular la gestión emocional, los estados emocionales, regulan procesos metabólicos, neuroendocrinos y llevan a cabo una función llamada apoptosis o muerte celular programada o autofagia, gracias a la cual podemos eliminar aquellos restos celulares, aquellos restos de nutrientes que mi célula ya no va a aprovechar y que no se conviertan en radicales libres que de pronto dañen la célula. Y esas células que crecen de manera descontrolada, que empiezan a multiplicarse, que se expanden, antesala tumores y cánceres, cuando la mitocondria funciona bien, detecta esta alteración y suicida la célula, la autodestruye. Imaginad con la situación en la que estamos hoy en día, con tantos diagnósticos de cáncer y turbocáncer, lo importante que es que mis mitocondrias estén absolutamente sanas y funcionen sin obstáculos. Bien, pues el guardaespaldas de las mitocondrias es el glutatión. Es quien se va a encargar de que la mitocondria no encuentre ningún obstáculo o bloqueo a realizar ninguna de sus funciones. Y luego además tiene una función antioxidante que es reparadora del daño que todos esos tóxicos, toxinas, metales, que esa basura que había dentro de la célula haya podido ocasionar no solo en la célula, sino también en el ADN. Con lo cual, aquellas alteraciones genéticas que vamos transmitiendo de generación en generación por ese daño de esos tóxicos, con la capacidad de reparación que tiene el glutatión, podemos frenarlas y evitar esa continuidad de generación en generación, como digo. Y aquí es donde está el respaldo científico. Esta es la parte que a mí, como médico, más me gustó, que no se basa en que me creáis, como os decía, sino que es una ciencia demostrada y yo invito a todo el mundo a investigar. Creo que además es necesario porque creo que ya toca que nos ocupemos de nuestra salud, que tomemos las riendas, que nos hagamos 100% responsables. Eso sí, si vais a investigar, por favor, hacedlo en sitios oficiales de investigación científica veraz. Es decir, no vale Google, no vale YouTube, no vale ninguna otra red, porque esto no es una fuente de información veraz de nada, pero muchísimo menos de salud. Entonces me voy a ir a un buscador oficial de estudios científicos, PubMed, que es esta palabrita que hay encima de este doctor, y ahí voy a encontrar casi 200.000 artículos publicados sobre glutatión. Es con diferencia la proteína endógena natural del ser humano más estudiada de la historia. Fijaos que hay casi, bueno, más del triple, perdón, de estudios de glutatión que de vitamina C, un antioxidante mucho más conocido. Sin embargo, del glutatión no nos han hablado nunca. Nos enseñan un montón de cosas inservibles en nuestra educación gratuita pero obligatoria y sin embargo no nos hablan de la molécula de la vida y lo importante que es que elevemos sus niveles. Y existen ya más de 90 estudios, son 91, próximamente 92, clínicos científicos sobre inmunocal. Y fijaos que esto es interesante, un complemento nutricional, un alimento, que es lo que es inmunocal, no necesita hacer estudios científicos. Y sin embargo tiene 91 actualmente publicados, muchos de ellos en humanos, 26 a doble ciego, que es como la manera más estricta, rigurosa de realizar un estudio para conferirle veracidad, para que no haya cabos sueltos, porque utiliza un placebo para comparar la efectividad. Y en todos ellos se confirma que Inmunocal es el único nutriente 100% natural del mundo que ha demostrado que eleva la producción de glutatión por parte de nuestras células. Y aquí, aunque tengamos los estudios científicos, tengamos ese aval publicado de manera escrita, tenemos también o contamos con un aval científico humano. El Premio Nobel en Medicina, doctor Luc Montagnier, en su libro Estrés oxidativo en cáncer, sida y enfermedades neurodegenerativas, le dedica el capítulo 42 al inmunocal. Es decir, él no solamente habla de cómo elevar los niveles de glutatión es útil en estas patologías, sino que además explica cómo inmunocal es el único nutriente que ha demostrado que es efectivo en esta labor
de estar elevando nuestros niveles de glutatión. Y aquí os menciono también al doctor Jimmy Goodman, que es el que tenéis en pantalla. Es considerada la máxima autoridad de glutatión en el mundo, la persona que más sabe sobre glutatión. Ha escrito ese libro que tenéis en pantalla, que lo tengo yo aquí también, la guía completa de glutatión para quienes queráis saber más. Y ahí nos explica absolutamente todo lo relacionado con el glutatión, el poder y la importancia que tiene elevar los niveles de glutatión en la salud, porque os voy a hacer un spoiler, ahora que no nos oye nadie. No hace falta esperar a estar enfermos para ocuparnos de nuestra salud. Es de hecho una contradicción en sí misma. Si yo quiero potenciar mi salud y bienestar, si yo entiendo que cuanto más altos son los niveles de glutatión, más salud experimento, yo no necesito esperar a perder el estado natural del cuerpo, que es la salud, para empezar a hacer algo al respecto. Yo desde la salud puedo elegir, y de hecho yo personalmente así lo he elegido, consumir Inmunocal para potenciar mis niveles de glutatión y no enfermar. Llevo 19 meses consumiéndolo junto con mis hijas, 7 años la pequeña, 11 años la mayor y muchas más personas de mi familia, mi abuela con un temblor esencial cercano al Parkinson, y la evolución y la mejoría está siendo escandalosa. Jamás en los 17 años que hace que soy médico he tenido estos resultados con ningún tratamiento que yo he prescrito y he pautado a ninguno de mis pacientes. Esto es lo que ha hecho que yo decida formar parte también profesionalmente de este proyecto, porque me siento en el propósito moral de que la gente sepa que esto existe, que lo conozca y que pueda elegir libremente lo que quiere hacer al respecto. Estamos hablando de un nutriente y es un nutriente con tanto aval científico que está incluido en los libros de referencia médica en Estados Unidos, lo que sería el Vademecum americano, libro de consulta de los profesionales de la salud, y el Compendio de Especialidades Farmacológicas de Canadá. Y cuenta con más de 80 patentes de uso, es decir, ha demostrado en más de 80 casos, distintas patologías, distintos estudios, que es mejor que el resto de opciones terapéuticas que existen para ese desequilibrio. La última patente concedida en abril de este año en autismo en niños, lo cual es muy, muy importante porque esto también es una gran epidemia. Entonces, bueno, pues si ya sé que Inmunocal no es glutatión, porque tomar el glutatión no sirve, lo que sirve es que mis células lo fabriquen, que es, por tanto, es un aislado de proteína de suero lácteo, es decir, hemos cogido la leche de la vaca, se le ha quitado la lactosa, la caseína, no tiene gluten, no hay modificación genética, ni manipulación, ni pasteurización, ni se somete a temperatura ni nada, se conserva de manera natural. Nos hemos quedado con el suero de esa leche, del suero, nos hemos quedado con la parte rica en proteína, que además tiene una gran fracción, un gran contenido en cisteína, y se ha protegido para que no se degrade y no se pierda y llegue intacta de la boca a la célula. Esto es Inmunocal regular, que es el que vemos ahora mismo en pantalla, y que además es lo más parecido al calostro materno, lo que lo hace como alimento apto para el consumo de un bebé recién nacido prematuro, una embarazada, una persona con cáncer, con quimioterapia, personas que estén con cualquier tratamiento, el que sea. A mí hay mucha gente que me pregunta, ¿y si tengo diabetes lo puedo tomar? Claro, porque es un alimento, sirve para la salud. ¿Y si tengo fibromialgia lo puedo tomar? Sí, porque sirve para la salud. La idea es que entendamos que no tiene efectos secundarios, no genera toxicidad, no bloquea ni interactúa ningún otro tratamiento, porque es comida. Si una persona puede comer, puede consumir Inmunocal, ¿vale? Esto es importantísimo. Tenemos el regular, que es este que acabamos de ver, y luego hay dos formatos más, y con eso ya termino esta parte. Inmunocal Platinum, que está un poquito más enriquecido, le han añadido, además de la misma base del anterior, péptidos, proteínas, trocitos chiquititos, aminoácidos que regulan, modulan las citoquinas, es decir, con un efecto antiinflamatorio. Con lo cual, aquellas personas que tienen procesos que cursan con brotes, deportistas, por ejemplo, que siempre hay mucha inflamación secundaria al ejercicio físico, aquellas personas que tienen alteraciones a nivel articular del aparato musculoesquelético, artrosis, también enfermedades autoinmunes relacionadas con esto, va a haber una mejoría enorme por esta composición. Una mezcla de citratos minerales, sodio, potasio, magnesio, que alcalinizan el medio celular y lo protegen de la acidez, que sería el entorno favorable para el cáncer, con lo cual también nos está protegiendo ahí, y creatina, que es el alimento de tendones, ligamentos, músculos, que previene la sarcopenia, que ya a partir de los 30, 35, 40, dependiendo del estilo de vida, empezamos a perder masa muscular. Esto está muy presente, esta sarcopenia, en pacientes oncológicos o con enfermedades muy graves, con mucha toxicidad y mucha farmacología, y mejora también la elasticidad y la movilidad. Y por último, Inmunocal Sport,
que tiene igual la misma base que los dos anteriores, aislado de proteína de suero lácteo rico en cisteína enlazada, protegida, pero que contiene además precursores naturales del óxido nítrico, L-citrulina y extracto de remolacha, que ejercen un efecto vasodilatador. Es decir, lo hace especialmente útil, evidentemente en deportistas, mejorando el rendimiento deportivo. Hay estudios científicos publicados con una mejora del 13 al 15% del rendimiento, que esto es una locura. Va a ayudar a que haya una mejor recuperación después del esfuerzo, del ejercicio, y a que haya una mejor o una menor fatiga muscular y mental. Pero ¿qué pasa si no soy deportista? Este efecto vasodilatador es útil cuando tengo problemas circulatorios, de obstrucción al flujo sanguíneo, de trombos, miocarditis, ictus, accidentes cerebrovasculares, hipertensión, etcétera. Tiene extracto de cereza ácida, que es un polifenol con propiedades antioxidantes naturales, y tiene también citrato de magnesio, que entre otras muchas funciones, magnesio es un mineral esencial para la vida, va a prevenir las agujetas, a mejorar la elasticidad y la movilidad. ¿Y qué es interesante saber? Pues que hay muchas asociaciones deportivas que, debido a la labor que realiza Immunotec como empresa y gracias a su fundación ImmunoKids, que promueve un estilo de vida saludable en los más pequeños, ha estado también colaborando con el Hospital Puerta de Hierro de Madrid para niños ingresados, fomentando el deporte y el estilo de vida sana, ha despertado la curiosidad y, precisamente por todo lo que ha demostrado como nutriente natural, de, como digo, múltiples asociaciones deportivas. La Fundación Real Madrid, que no se asocia con cualquiera, con lo cual si está aquí es porque ha estudiado y mucho cuáles son los beneficios de Inmunocal en todos los seres humanos, y muchos otros clubes nacionales e internacionales llevan ya muchos años consumiendo Inmunocal como parte de su rutina diaria. Y aquí, pues, si leemos entre líneas, pues, ¿qué vamos a entender? Pues que hay un montón de preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas dentro de todos estos equipos y clubes, que para poder darle a sus jugadores Inmunocal ha tenido que pasar un montón de pruebas, un montón de controles, y al final han decidido que efectivamente es una ayuda brutal para potenciar su salud y su bienestar. Y llegadas a este punto, esto es lo que nos va a servir de nexo de unión con la siguiente parte, la parte profesional, que va a pasar a contaros Andrea, pero me encanta mucho explicar esto porque para mí fue lo que vino a darle sentido a todo el proyecto. El proyecto nace para continuar con este legado de salud. El doctor Gustavo Bounus fallece, la doctora Patricia Consaben ya con más de 90 años, y al final llega un relevo generacional, el CEO actual de la empresa en 2017, Mauricio Domenzain, a tomar el relevo para continuar, como digo, con el sueño del doctor Gustavo Bounus, que era que hubiese una caja de Inmunocal en cada hogar. Para mí fue una persona adelantada a su época, y siendo como era médico y estando dentro del sistema, después de esos más de 20 años de investigación, consiguen Inmunocal y lo primero que decide es blindarlo a la industria farmacéutica para que no pueda ser adulterado, manipulado ni utilizado con ningún otro fin que no sea la salud natural. También decide que no se venda en establecimientos, tiendas, herbolarios, porque puesto en un estante al lado de otros productos sin la explicación adecuada, también nos va a llevar a elegir por motivos que no son la salud. Y el doctor Gustavo Bounus decía y quería que fuesen los resultados reales de las personas que estaban probando y comprobando los efectos de salud de este nutriente los que hablasen por sí solos y por el boca a boca se lo dieran a conocer al mundo. Entonces todo empezó en Montreal, Canadá, enseguida se extendió a los países anglosajones o de habla inglesa, Irlanda, Gran Bretaña, Estados Unidos a través de Houston, Latinoamérica a través de Ciudad de México, y hoy en día en estos 15 países que veis aquí tenemos disponible a golpe de clic y en 3-5 días en casa de media nuestro Inmunocal para poder empezar a probarlo y a comprobarlo. Y esta parte a mí me gustó mucho porque lo que viene a dar es certeza y coherencia en la empresa. La empresa no nace con intención, igual que el producto, de sacar un producto más al mercado, uno más de tantos, y que la gente empiece a enriquecerse con ello, sino que lo que querían era dejar un legado de salud real al mundo y que con el menor número posible de intermediarios le llegase al mayor número posible de personas. Y ahí es cuando meten ese factor de salud financiera en la ecuación, que es súper importante y de lo que nos va a hablar, por supuesto, la gran Andrea Arranz, que además es quien me dio a conocer este proyecto y fue a través del testimonio que os va a compartir, lo cual es muy importante. Así que te invito a tomar la palabra y a que les presentes esta segunda parte tan, tan importante. Bueno, muchísimas gracias, Ainhoa. La verdad que siempre lo digo y es una maravilla escucharte cómo lo explicas todo, qué bien se entiende, ¿no? Incluso aunque por primera vez haya personas aquí que oyen hablar del glutatión, ¿no? Pero ya
seguramente que tienen una idea más clara que antes de venir a la presentación. Y bueno, pues os voy a contar un poquito cómo empiezo yo aquí. Yo soy Andrea Ranz. En primer lugar, pues deciros que yo siempre he sido desde muy pequeñita una buscadora. Siempre me ha gustado mucho curiosear, investigar, indagar y justamente desde el año 2019 pues he estado muy vinculada a la medicina natural, ¿no? Pues conociendo terapias alternativas y otras opciones que hay pues para poder gozar de salud, ¿no? Y bueno, yo digo que las casualidades no existen. Justamente en septiembre del 22 a mi padre José Luis pues le diagnostican cáncer, lo que llaman un cáncer grado 4, cáncer terminal, porque tenía cáncer en 6 órganos. Tumor primario en riñones, pero lo tenía extendido en pulmones, ganglios linfáticos, suprarrenales, partes blandas, que es toda la zona estomacal, y tejido musculoesquelético. Tenía bastantes bultos por el cuerpo, que de ahí es como le empiezan a hacer pruebas y pues ven todo lo que tiene. En su caso no le ofrecían muchas opciones, muchas alternativas, la verdad. Entonces, pues yo me pongo a buscar, me pongo a investigar y así es como conozco Inmunocal. He de deciros que yo ya sabía de la importancia del glutatión, pero realmente me doy cuenta que era una ignorante, ¿no? Cuando ya me pongo a investigar de verdad y conozco Inmunocal, entiendo todo, entiendo que no vale tomar glutatión como nos ha explicado Ainhoa, sino que hay que darle al cuerpo pues los precursores. Además es como que el puzzle en mi cabeza se montó rápido y entendí que pues esto podía ser una herramienta de mucha ayuda, ¿no? Para mi padre. Mi padre está receptivo, lo empieza a tomar. Fue brutal porque él a los 2 meses, mes y medio más o menos, todos los bultos que tenía por el cuerpo se le empiezan a fagocitar y claro, le hacen un TAC porque él empieza a tomar Inmunocal a finales de septiembre del 22, primeros de octubre, y en enero en enero del 23 le hacen un TAC y ya no tiene cáncer en los pulmones, no tiene ya cáncer en ganglios linfáticos, tumor primario riñones había reducido la mitad, los oncólogos, imaginaos, ¿no? Alucinando. Y por haceros un resumen, porque en estos 2 años la verdad que ha ido evolucionando cada vez a mejor, pero el último TAC que le realizan en agosto del 2024, o sea, hace muy poquito, ya mi papá está limpio en todas las metástasis, el tumor primario riñones experimenta una evolución en la cual se aprecia que la reducción es de casi un 80%, inclusive los oncólogos pues dicen que muy probablemente lo poquito que queda sea masa necrosada, o sea, que esté ya desactivado. Y claro, yo siempre lo digo, al final, obviamente una prueba diagnóstica es importante y qué maravilla, ¿no? Cómo han ido evolucionando para bien los resultados, pero yo me quedo con cómo veo a mi padre, que es de verdad impresionante. Cualquiera que lo vea, que además ha habido personas que han tenido oportunidad de verlo hace una semana, es que nadie diría, ¿no? que ha estado con un cáncer en 6 órganos y que no daban un duro por él, ¿no? Entonces, creo que sobran las palabras, sobra explicar por qué yo estoy aquí, pero os lo voy a explicar. Indudablemente, al ver los resultados en mi padre, yo inmediatamente a la persona que a mí me lo da a conocer la digo, Nerea, explícame, yo quiero dar a conocer esto. O sea, esto tiene que llegar a las personas, o sea, al menos creo que todo ser humano debe conocer que esto es una herramienta muy, muy potente para la salud. Y oye, ya luego cada uno pues que tome sus decisiones, ¿no? Pero que por lo menos la gente tenga la opción de elegirlo o no elegirlo.